Gracias, Erika, por esa presentación. Para nosotros es un placer poder pues, compartir con ustedes estos espacios de capacitación, de aprendizaje. Entonces también pues muchísimas gracias por tomarnos en cuenta y abrirnos pues las puertas con todos sus asociados. Como bien decía Erika, eh, el enfoque o lo que vamos a estar hablando propiamente hoy es sobre esta reforma que se hizo en la Ley contra el Hostigamiento Sexual del Empleo y la Docencia en Costa Rica y enfocarnos específicamente en el tema nuevo, que es lo que nos atrae hoy, que es sobre la creación o la obligación para las empresas de tener un registro de acosadores en las empresas, justamente. Entonces, la charla en la que va a estar, como va a estar dividida en este momento, va a ser, primero vamos a hablar sobre generalidades del hostigamiento sexual, para refrescar un poco qué son esos temas y cuáles son las obligaciones patronales que existen en cuanto a denuncias de hostigamiento sexual, que es muy importante tenerlas claras. Vamos a hablar específicamente de lo que conlleva esta reforma y la inclusión de la obligación adicional de un registro de hostigadores sexuales. Vamos a tocar algunos temas sobre publicidad registral y derecho a la intimidad, que son las dudas, digamos, que salen de primero al mencionar estos temas, consecuencias laborales y cuáles son las responsabilidades patronales hasta ante este nuevo registro. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con estas generalidades sobre el hostigamiento sexual. Primero y como punto de partida es recordar la definición que nos da la misma ley. Habla de que es toda conducta sexual indeseada por quien la recibe, reiterada y que provoca efectos perjudiciales en los siguientes casos. Bueno, habla de condiciones materiales del empleo o la docencia. Esto es simplemente en contexto porque la ley originalmente se había enfocado al momento de crearse para combatir el acoso sexual en temas de empleo y docencia, y obviamente se decidió al momento de la creación de la misma de que esto tenía que ampliarse y no ser solo una ley especial, sino que aplicara pues para todo el país. Eh, Desempeño y cumplimiento laboral o educativo y estado general de bienestar personal. Obviamente, la creación de esta ley, como lo explicaba doña Erika, lo que interesa al país es regularizar estos temas, estas conductas, eh, y que a la fecha todavía en el país hace falta una ley o reglamento especial para el acoso laboral. A la fecha todavía en Costa Rica no existe una ley contra el acoso laboral, pero lo que se ha hecho como práctica común es que en las empresas, al implementar una política de hostigamiento sexual, se incluye y se proteja también contra el hostigamiento laboral. Eh, También se habla de que se considera acoso sexual la conducta grave que, habiendo ocurrido una sola vez, perjudique a la víctima en cualquiera de los aspectos indicados. Entonces, bueno, esta es la definición que nos da la ley. Como generalidades y características importantes a recordar es, bueno, claramente que hay una falta de consentimiento. Sería una conducta que es indeseada por la persona que la recibe y que conlleva efectos negativos para el bienestar general de esa persona. Eh, Hablamos de conducta aislada, algo muy importante y una de las diferencias principales del acoso laboral con el acoso, con el hostigamiento sexual, es que para el hostigamiento sexual se puede ser una conducta aislada, una situación grave o molesta para la persona que la recibe y que con tan solo una vez ella o él podrían presentar, digamos, una denuncia formal en el centro de trabajo. También algo importante es que estamos hablando de que esto va a ser violencia de género, puesto que no obedece tanto a las apetencias sexuales del agresor como un estereotipo social del entendimiento de la sexualidad. ¿Qué significa esto? Que claramente no todo acto de hostigamiento sexual debe terminar, digamos, o debe ser, digamos, una conducta sexual como tal. No estamos hablando de que para que se haya hostigamiento sexual tiene que haber algún tipo de, por ejemplo, tocamientos indebidos o digamos, una situación donde se
busque como tal llegar a un acto sexual. A veces simplemente ciertos mensajes en ciertos tonos de contenido sexual o compartir imágenes, digamos, pornográficas. Esto ya pues obviamente sería hostigamiento sexual. Y el fin último, que son las conductas que tienen la satisfacción sexual del sujeto activo o la degradación sexual del sujeto pasivo. Entonces, estas son las características de hostigamiento sexual. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones patronales? ¿Cuáles son las obligaciones que ya antes de esta reforma toda institución debería de velar y mantener? Pues la más importante es que debe existir en todos los centros de trabajo o sitios donde se ejecuten labores una ley o una política interna contra el acoso sexual. Esto es muy importante, está dado en el artículo 69, inciso C del Código de Trabajo, y para que lo tengan en cuenta, es la única política que es exigida por ley, tanto para empresa pública como privada, para tener, o sea, que sea una obligación el contar con esta política. Cualquier otros temas que ustedes quieran regular en sus empresas, como el manejo de vacaciones, la forma de pedir permisos, políticas en contra de la, digamos, para evitar la discriminación, todas estas políticas obviamente son muy útiles, son muy prácticas, siempre se recomiendan que existan dentro de las empresas, pero a nivel legal, la única que, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo podría ponerle una multa a una empresa por no tenerla, es la política contra el hostigamiento sexual. Entonces, esa es la primera obligación que tenemos. Implementación y comunicación. Es muy importante que se traten de hacer capacitaciones una vez al año, 2 veces al año, dependiendo de la rotación que haya en sus empresas, para que las personas al momento de ingresar sepan que existe un canal o una política, digamos, que previene el acoso sexual, que esta sea de conocimiento general para tanto las personas nuevas como el personal que ya existe, cuáles son los procedimientos para hacer una denuncia, a dónde se hace, si hay algún formato, alguna plantilla especial que tenga la empresa. Y algo muy importante es que estas políticas, aunque la política interna de ustedes no lo aclare, la ley ya dice que esto también va a incluir a la protección de proveedores y visitantes. Entonces, esta política laboral realmente va a amparar a cualquier persona dentro de la empresa, tanto si fue víctima o como contra otros terceros, digamos, si en la empresa, alguien de su empresa comete algún tipo de hostigamiento. Como les decía, mantener al personal con experiencia en materia de prevención de hostigamiento también es muy importante, por eso hablamos de capacitaciones. Siempre debe existir en la empresa, digamos, por ejemplo, por lo menos que el comité investigador tenga un poco de conocimiento de cómo manejar estas situaciones, de cuál es el proceso. Siempre es importante pues que a nivel interno exista personas que conozcan de esta ley y de cómo ejecutar un proceso. Y obviamente también parte de las obligaciones que están en la ley es que dentro de la política que ustedes tengan tiene que haber un adecuado proceso en cuanto a recepción de denuncias, quienes conforman el comité investigador, recordar siempre la confidencialidad del proceso. Estos procesos son confidenciales en todas sus etapas, y el régimen sancionatorio legal, que va a ser cuál va a ser la eventual sanción. Vamos a despedir a la persona, vamos a simplemente, bueno, no, simplemente no, hacer una suspensión sin goce de salario, digamos, que permita la ley, o simplemente se va a ir con una amonestación con apercibimiento. Todo esto va a depender de cada caso concreto, de qué es lo que está sucediendo, pero es importante pues que exista este conocimiento. Entonces, bueno, ¿cuál sería la obligación nueva que tengamos ahora? Como bien lo mencionaban al inicio de la charla, esto es una reforma que se dio en la ley 7476 el 29 de abril de 2021. Esa es la fecha en la que se publicó ya oficialmente en la Gaceta,
y lo que se habla es una reforma de los artículos 5 y 34. Específicamente, lo que se hace en el artículo 5 es incluir dentro de estas responsabilidades que acabamos de revisar y que les acabo de mencionar, se incluyó un cuarto inciso. Y para esto sí se los voy a leer textual porque pues es la inclusión importante que se hizo en ese artículo 5. Se habla de que el inciso 4 es parte de las responsabilidades de los patronos en la prevención de mantener un registro actualizado de las sanciones en firme impuestas en el centro de trabajo o institución por conductas de hostigamiento sexual. Este registro podrá ser consultado por cualquier persona interesada, resguardando la identidad, los datos personales y cualquier otra información sensible de las víctimas. La información se mantendrá en el registro por un plazo de 10 años a partir de la firmeza de la respectiva sanción y se exceptúan de la aplicación de este inciso a las personas menores de edad. Esto que acabo de leerles en celeste es la inclusión o la edición, digamos, que se hizo de esta ley. Obviamente el subrayado es nuestro, pero estas son las palabras claves que vamos a ir pues desarrollando y explicando en las siguientes diapositivas. Lo más importante que nos llama la atención es que este registro estamos hablando de sentencias en firme. Entonces, no es que cada caso o cada denuncia que se presenta en el centro de trabajo debe llevarse o contabilizarse en este registro. Después, el tema que va a traer más preguntas va a ser el hecho de que dice que puede ser consultado por cualquier persona. Y el tercero, que se nos fue aquí subrayarlo, pero que también es importante mencionar, es el plazo de 10 años. Y esto es porque simplemente eso es una homologación con la ley de archivos judiciales, que el plazo máximo, digamos, de los registros es de 10 años. Después de ese plazo, por decirlo así, prescribe o existiría el derecho de ya la persona de no seguírsele manteniendo en el registro. Ahora bien, Don José Andrés, perdón. Es que sí, claro, hay una consulta en el chat, claro. que era un poco del tema anterior al inicio. Doña Katia Calderón indica que si puede considerarse hostigamiento sexual una invitación repetida a salir cuando ya se le ha dicho claramente que no se quiere, la mujer se siente incómoda y como es entre un cliente y una colaboradora de la empresa, entonces ella se siente incómoda, es un cliente importante y ya no quiere seguir realizando el trabajo en esa empresa. Entonces, Ok, en ese caso, bueno, el invitar a salir como tal eh, podría que no sea un hostigamiento sexual per se. Como lo hablábamos, parte de las intenciones o parte de los objetivos principales para que sea una característica de hostigamiento sexual sería, digamos, que los mensajes sean más pasados aparte de invitarla a salir. O sea, que me gustaría invitarte a salir y después llevarte a mi casa para X cosa, digamos, tiene que llevarse a una esfera un poco más allá que una simple invitación. Eh, Habría que conocer más el caso en concreto, pero definitivamente si la persona se siente incómoda, el hecho de ocasionar, digamos, incomodidad a la persona que recibe podría dar un indicio de que tal vez sí podría presentarse una queja. Que eventualmente se haga una investigación y se demuestre que la persona realmente no tenía una mala intención o un deseo sexual, bueno, eso va a variar dependiendo del caso y eso va a impactar en el tema de sanción. Porque entonces en este caso podría simplemente decírselo al trabajador que le invitaba a salir, por favor deje de hacerlo, aquí hay una amonestación, nadie va a ser despedido porque no pasó a más, pero sí se podría, digamos, conversar y elevar. Más si ella es una colaboradora externa, como lo mencionábamos, la ley de perdón, la política de hostigamiento sexual cubre tanto a los trabajadores de la empresa como a visitantes o terceros. Eh, entonces, no podría decirte que sea un caso de hostigamiento sexual con la información que nos comparten nada más en el chat, pero ya el hecho de que haya una incomodidad podría ser una alerta para que la persona pueda dirigirse, digamos, al comité o al mecanismo interno de la empresa para presentar, digamos, un reclamo. perfecto, gracias. Uh -huh.
y me pareció que alguien tenía la mano levantada. No, ok. Sí, don Mario Freire levantó la mano. Yo le dije que si gustaba más bien nos pusiera la consulta por el chat. Ah, perfecto, ok. Eh, no sé entonces si le damos chance a don Mario o si continúo, digamos, con el tema del registro. No, Mario, no sé si es una breve consulta o pregunta con mucho gusto. Rápido, le abro el micrófono, es que no escribo tan rápido. Es que al tratarse de un cliente, aquí la cosa cambia, ¿verdad? Esa relación, ese escenario cambia un poco. Entonces, lo que debería tener la organización, creo yo, es un mecanismo de ese relacionamiento con partes interesadas para N temas, incluido este, que creo yo, en ese caso, quien administra el contrato entre la organización y ese cliente debería asumir un poco la mediación para solicitar de, por medio de una conversación que se abstenga de realizar ese tipo de invitaciones. O la otra opción que puede tener la organización es reubicar o poner a otro agente que se encargue de esa cuenta si la situación de administrar por esa forma no se pudo resolver, ¿verdad? Porque con el tema de clientes es difícil, ¿verdad? A nivel interno, pues poco podrá hacer uno, tal vez, con los mecanismos que tiene para atender un comportamiento reiterativo de un cliente de la organización bajo este escenario. Ujú. Gracias, don Mario. Aquí algo es importante de mencionar, y voy a regresarme un poquito, perdón, es el hecho de que ustedes sean, en este caso, un cliente dentro de la empresa, no significa que no tengan mecanismos. O sea, la misma ley que tiene que tener la empresa a la que le dan servicios, esa misma ley podría amparar a esa muchacha, porque como les digo, esto incluye a personas terceras, tanto proveedores como visitantes. Entonces, si bien es cierto, ella no es una empleada directa de este cliente, ella podría usar los mecanismos internos de la empresa para presentar la denuncia ante recursos humanos o ante el comité investigador directamente y decir que eso genera una molestia. Obviamente esto se puede llevar de dos formas, ya sea que la muchacha presente la queja a su patrono para que el patrono trate de hablar con el cliente al que le dan servicios y ver si es una relación que se puede mantener entre las empresas, digamos, decirle, mira, es que X persona se siente incómoda, preferimos que le jalen el aire, digamos, a su trabajador, o ella perfectamente puede hacerlo directamente dentro de la empresa y los mecanismos. No es necesario que exista una política o un documento adicional que diga que la relación la va a proteger a ella también o que ella podría presentarlo, porque la misma ley per se ya nos dice que hay una obligación de todas las empresas de proteger tanto a sus empleados como a proveedores y visitantes. Pero claro, efectivamente también, si después de que hablan con la persona y las invitaciones continúan y ella sigue molesta, pues claramente ustedes como patronos de esta persona, ustedes pueden hacer una reubicación con el fin de que ustedes como patronos la estén protegiendo o dándole un apoyo adicional. Pero lo que es importante es que sepan que aunque sean proveedores o sea ante un cliente, la obligación que el ambiente laboral sea libre de hostigamiento sexual es una obligación dada por ley. Por eso mencionaba que lo más importante a tener en cuenta es que toda empresa en Costa Rica tiene la obligación de tener una política contra el hostigamiento sexual. Entonces, ya aquí sería como que una decisión de las empresas deciden, queremos manejarlo entre empresas directamente y que sea yo el patrono el que hable con mi cliente y le diga, mira, está dándose esta situación para que lo resuelvan a lo interno, pero que también la muchacha sepa que ella puede presentar una denuncia aunque sea el cliente. O sea, el hecho de que sea un cliente no exime que, uy, no voy a presentar una denuncia porque luego perdemos el cliente. O sea, ese es más bien el pensamiento que tenemos que eliminar porque la ley busca amparar a las personas para que haya un ambiente sano de trabajo. No sé si hay preguntas con este tema, digamos, antes de iniciar con lo de la reforma.
porque sí me interesa que quede bastante claro, digamos, las obligaciones y la cobertura que tiene la ley actual de hostigamiento sexual. Sí. No, más bien don Mario agradece y dice que queda muy claro que hay varias formas para proteger a la persona afectada y también quien hizo la consulta da las gracias. Buenísimo. Ok, entonces seguimos con el tema de el registro propiamente. Entonces, ¿qué son las dudas o cuáles son los principales temas a valorar? Que yo sé que son las preguntas que pueden ir saliendo con solo leer la lectura de este inciso. Bueno, ¿cuál es la fecha de inicio del control del registro de hostigadores? Este registro de hostigadores es a partir de la fecha de publicación en la Gaceta, o sea, el 29 de abril. Quiere decir que cualquier caso antes del 29 de abril del 2021 no hace falta que se incluya en el registro. Si ustedes como empresa quisieran hacer el ejercicio y tenerlo actualizado desde el inicio de la empresa, ustedes lo pueden hacer, pero la obligación legal nace el 29 de abril. ¿Cuál es la finalidad principal del registro? Bueno, esto con base al proyecto de ley, digamos, y a la lectura que lo que mencionaron los diputados a la hora de crearlo, es para poder dar una mayor protección a las víctimas y para poder dar una visibilidad de estos casos. Si bien es cierto, la propia ley dice que todos los procesos, sanciones, etcétera, digamos, tienen que manejarse de la forma más confidencial y con el delicado, digamos, con el cuidado más amplio que pueda existir, la idea era, y muchas veces podía haber dado una situación y que la misma empresa tratara como de taparlo o que no se hiciera muy público, o, ok, vamos a despedirlo, pero que la gente no se dé cuenta por qué fue. Bueno, el tener que hacer un registro hace que entonces ahora quede claro que si alguien es despedido, sancionado, lo que sea, por un tema de acoso sexual, que las personas sepan quién fue, para que también haya también un tema como de cuidado también para los compañeros o compañeras, digamos, que están cerca de esa persona. Y básicamente es eso, dar la finalidad principal, como lo explican los diputados, sobre todo, digamos, José María Villalta, que fue uno de los principales promotores de este registro, habla de que es un tema de visibilidad. Lo que se busca es dar visibilidad de los casos y que no puedan ser, digamos, pues tapados con un dedo y que digan esto no pasa en Costa Rica o esto no se da. Sobre todo incluso también a nivel de educación, que es donde hay muchos casos, digamos, a nivel de universitario, que hubieron varias situaciones a lo largo de años de casos que pues la misma universidades tapaban o los medios, etcétera. ¿Cuál es el impacto y consecuencias del registro de acosadores para los trabajadores registrados? Bueno, eso es, obviamente, lo primero que estamos hablando era que la finalidad era para dar visibilidad. Ahora, ¿cómo cuidamos que esta visibilidad no se vuelva, por decirlo así, en una cacería de brujas de que, ya no le voy a hablar a Sutanito porque él es un acosador y entonces todo el mundo lo aísla y nadie quiere trabajar con él y todo? Bueno, esto va a ser un impacto que a nivel organizacional la ley no dice cómo trabajarlo, pero que va a ser un reto para las empresas de cómo vamos a mantener un clima organizacional lo más sano posible para evitar no caer, digamos, que esta persona que cometió acoso sexual o que hubo alguna situación incómoda, por ejemplo, pensemos en el ejemplo que nos dieron del que invitaba a salir, que tal vez no es un acosador sexual per se, pero se amonestó por la conducta que sucedió y entonces con el simple hecho de que se haya amonestado y tuvo una sanción en firme, él debería ir dentro del registro. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa persona que tal vez no fue tan agresiva o que no fue un caso tan extremo de acoso sexual, para que sus mismos compañeros y compañeras no lo aíslen y caigamos más bien en el otro lado de que esta persona presente una denuncia por acoso laboral, donde diga, mis compañeros no me hablan, mi jefe no me da trabajo, nadie me hace a un lado? Entonces, ¿cómo cuidar en no caer en ese otro extremo? Bueno, esto va a ser un reto que únicamente el tiempo nos va a decir con la reforma, digamos, del reglamento, si es que hace una reforma al reglamento, porque a la fecha se hizo esta inclusión del artículo en la ley,
pero no hay ninguna reforma adicional en el reglamento de acoso sexual. Y algo también que va a ser muy importante recordar es... entonces tal vez sea originario de eso también. Ah, ok. Disculpen, José Andrés, ya. Ok. Entonces, hay algo también importante es cuáles van a ser, digamos, los eventuales reclamos para las personas en trabajadores registrados. Bueno, esto también solo el tiempo nos va a decir, porque para poner un recurso de amparo, digamos, solo puede ser directamente una persona que esté afectada. Entonces, aunque a mí me parezca o no esté de acuerdo con este recurso, yo no podría decir que... Yo no podría decir como, ay, esto me parece que va a ser una injusticia para tantas personas, yo voy a presentar un recurso. No, lamentablemente tendría que ser una persona que ya esté dentro del registro el que presenta este recurso, que sea un afectado directamente para que se pueda ver si es inconstitucional o no, para ver si esto denigra a la persona o no. Entonces, tendremos que esperar qué va a pasar en la evolución con el tiempo de este nuevo registro. Tampoco hay una delimitación del concepto de cualquier persona interesada. Este es un tema amplio, porque al no haber una delimitación y decir la propia texto que cualquier persona interesada, esto quiere decir que lo podrían consultar los trabajadores de la empresa, personas externas. ¿Qué tal en vez de que si yo como patrón incluso... De ese restaurante en 27. Creo... Ok. Entonces, Entonces, es que a digamos, alguien se le está activando el audio a cada rato. Entonces, por favor, ahí estamos enseñando, pero se sigue abriendo. desactivando. Sí, 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 sí. Teresa, si puede mantenerlo apagado, por favor, gracias. Le doy los 50. Pues ahí se activa, pero bueno, trataremos de ver. Gracias. Ok, entonces, ¿qué pasaría si digamos, o bueno, mejor dicho, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si yo soy el patrono y estoy en un proceso de entrevista y me dan el currículum y me dicen dónde he estado anteriormente? De ahí, yo como patrono, tal vez yo podría llamar a la empresa y decir, mira, es sutanito de tal, es que aquí tengo el currículum de José Andrés Gutiérrez que dice que trabajó en su empresa. De casualidad, él formó parte del registro de acosadores. De ahí, soy una persona interesada, soy cualquier persona interesada, y entonces esto podría llevar a consecuencias de qué pasa si esa persona me dice que sí y yo no lo contrato, o sea, no le ofrezco el trabajo solo por esta situación. Estaríamos cayendo en discriminación en la etapa de preempleo. Podría ser una causal de que si esta persona descubre que no lo contrataron por esa razón, que él interponga un proceso de reclamo, digamos, por discriminación. Y obviamente esto nos va a generar un trabajo, digamos, a nivel interno de que este es un momento perfecto para que a lo interno de las empresas revisemos la política interna de acoso sexual, primero para incluir esa nueva obligación, porque es parte de los procesos y parte de los requerimientos de ley, pero también para que a nivel interno, ya que la ley no nos da ningún parámetro, ¿cómo lo vamos a regular nosotros al nivel interno? Nada más. Ok. Entonces, bueno, como les decía, parte de las consecuencias, lo más interesante es que va a abrir un debate sobre el derecho a la intimidad personal y el orden público, porque sí, es cierto, esto se busca para dar visibilidad, para que las personas conozcan, etcétera, pero ¿qué tanto esto podría ser una agresión al derecho de intimidad de la persona? ¿O qué pasaría si esta persona después se le restringe el derecho al trabajo porque ya la gente no le ofrece trabajo por esta situación que pudo haber sucedido? Bueno, al final, esto, como les decía, las únicas personas que podrían presentar una acción superior va a ser la sala segunda o la sala constitucional. Publicidad de los hechos en firme, esto no hay excepciones a la ley. Esto quiere decir que el registro tiene que poder ser consultado por cualquier persona. Lo que nosotros a nivel interno podemos regularizar es
¿cómo vamos a entregar esta información? Esta información se va a hacer únicamente mediante correo electrónico. Se la vamos a dar por teléfono a las personas. Si llaman, nada más contestarle sí o no, como el ejemplo que les ponía de esta etapa de que yo estoy contratando a alguien y llamo a la empresa. Nosotros podríamos definir a nivel interno cuál va a ser el proceso y decir, ok, vamos a crear un correo especial para este tipo de solicitudes, o se lo vamos a delegar a la persona de, no sé, encargada de recursos humanos, que es la que custodia el registro de acosadores, para que sea solo esa persona la que confirme sí o no. Vamos a tratar a nivel interno de que primero sea una pregunta puntual, que nada más a mí me gusta, es como nosotros vamos a establecer que el procedimiento sea, mira, José Andrés está dentro del registro, sí o no, o si vamos a entregar cada vez a cualquier persona que nos lo piden la tablita de Excel donde está el registro y se lo compartimos con todos los nombres. Bueno, si bien es cierto, tenemos que garantizar de que esto sea público, podemos a nivel interno poner ciertas reglas, cierta estructura que nos ayude a nosotros de cómo va a manejarse dicho registro. Algo súper importante es mencionar y reiterar: cualquier denuncia de acoso sexual que el comité de investigación diga que esto es acoso sexual, por decirlo así, que cuál es la recomendación, es una sanción, un despido, una suspensión sin goce de salario. Bueno, cualquier acción cualquier sanción hecha por el comité investigador puede ser apelada en instancias judiciales. O sea, la persona, si yo digo, voy a volver a usar el ejemplo del muchacho que invitaba a salir. Si a nivel de la empresa dicen, esto fue acoso sexual, pero se va a amonestar porque fue algo leve, y esa persona se siente indignada, él podría presentar un reclamo ante Sala Segunda. Y ellos, como máximo ente que supervisa todas las situaciones laborales, podrían decir, en efecto, esto no es acoso sexual, y favor eliminen a esa persona del registro de acosadores. Que esto es algo que va a suceder. Las personas probablemente van a empezar a apelar más ciertas decisiones de los comités, y eso entonces va a significar que tenemos que tener más cuidado a la hora de hacer los procesos, que el comité documente bien los casos, para que no sea simplemente, el comité decidió amonestar porque pobrecita la muchacha. O sea, realmente va a tener que tenerse un control interno de que los procesos se lleven bien, porque si van a haber eventuales reclamos ante instancias judiciales, ellos van a pedir copia del expediente del caso llevado por el comité o la empresa directamente. Bueno, les daba el ejemplo de que facultaría a patronos a realizar consultas o pedir referencias de candidatos en etapas de preempleo, y esta genera una obligación de ex empleadores a facilitar información a terceros interesados sobre el registro de acosadores. Entonces, puede ser una persona que simplemente va caminando por la calle, ingresa a la oficina y dicen, mira, tengo ganas de ver el registro de acosadores de esta empresa, quiero ver quiénes están en esta lista, si tienen personas, y en teoría deberíamos de entregárselo. No sé, ¿vamos bien hasta aquí o hay preguntas con esto último? Hay varias consultas, don Andrés. Tengo varias que me han llegado por directo, entonces no sé si se las hacemos de una vez. Sí, me parece que Hay unas bueno. que más o menos usted las ha ido contestando, pero sí las voy a manifestar. Primero, preguntaban que si el registro no tiene límites en cuanto a sanciones, porque la ley de hostigamiento sexual establece amonestación, suspensión y despido. Entonces, que en el registro va a ser cualquier sanción, incluso si la persona sigue trabajando en la empresa. O sea, que podría utilizarse para temas de ascensos o para cuando se opta por algún puesto. Esa es la primera consulta. Sí, cuando hablamos de que la persona que está en el registro es porque tiene algún tipo de sanción, que como bien lo explicaban, va a ser o una amonestación, o una suspensión, o el despido. Sí, no Entonces, solo son personas despedidas por hostigamiento, sino todas las personas que han recibido alguna sanción. exactamente, que reciban alguna sanción en firme. Obviamente todos esos casos donde se dice, mira, no fue inconcluso, no se llegó a ningún nada, digamos, no se llegó a ningún hecho cierto, y por lo tanto se ordena el archivo del expediente, esa persona no va a ir dentro del
dentro del registro, solo aquellos que recibieron algún tipo de sanción. Y después, bueno, con la pregunta que nos hacen de que si esta puede impactar en toma de decisiones de ascensos y todo eso, podría decirse que sí, es algo que inevitablemente la parte subjetiva va a hacer que si yo tengo a dos candidatos con igualdad de condiciones y uno fue acosador y el otro no, pues obviamente va a impactar en la decisión de si quiero poner a esa persona en una posición aún más de poder o de autoridad, digamos, jerárquicamente hablando. Claro que va a impactar. Aquí lo que hay que tener cuidado es no caer en efectos de discriminación, de tener a dos candidatos donde la persona que fue acosada, digamos, dentro del registro, tiene mejores aptitudes para el puesto, pero se lo voy a dar a la otra persona menos calificada solo porque no está en el registro. Hay que tener un balance y un cuidado a lo interno de la empresa, digamos, de cómo van a manejar eso. Porque si ustedes consideran que a nivel interno yo le voy a dejar menos oportunidades de crecimiento, entonces aquí lo que se podría valorar es, uno, realmente entonces la sanción puesta era solo una amonestación, o si yo sé que esto me va a impactar y me va a repercutir a futuro, será mejor entonces hacer un despido de la persona, porque volvemos a lo mismo, el hecho de que esté en el registro de acosadores y esta persona cometiera una falta, no significa que se va a poder recriminar o utilizar a futuro como una doble sanción, como decirte, no, no le voy a otorgar vacaciones porque usted fue acosador una vez, o no, usted no va a poder aplicar a este puesto porque usted fue acosador. Porque entonces seguimos, por decirlo así, haciendo leña al árbol caído y más bien se puede voltearnos la tortilla y que esta persona presente un reclamo ante el Ministerio de Trabajo y decir, yo sufro acoso laboral. Y entonces más bien la empresa es la que podría verse en un problema en esta situación. Entonces hay que tener cuidado que no, porque la persona está dentro del registro o se confirmó un hecho cierto, que esto me va a permitir como excusa para seguir, digamos, a futuro echándoselo en cara y recriminándole, digamos, una carrera profesional dentro de la empresa. Claro, sí. Sería como un non bis in idem ahí que estaría Correcto, aplicado. correcto. Sí, perdón, 2 veces por el mismo hecho se estaría sancionando. La otra consulta es que es como consulta comentario, porque dice, pareciera que se está incluyendo una sanción más fuerte que incluso los delitos penales, que ya no aparecen en la hoja de delincuencia para fines laborales, ¿verdad? Porque ya para fines laborales no aparecen todos los delitos penales, pero en este caso de hostigamiento sexual sí aparecería, ¿verdad? Correcto, Aunque sean menores. correcto. La consulta ¿pasó por alguna consulta constitucional? O sea, hace todo este comentario después si usted sabe si este proceso pasó por esta ley, alguna consulta a la sala. Bueno, en realidad el tema, digamos, de la hoja de delincuencia es cierto. Hace unos años, si no me equivoco, en el 2017 se hizo la reforma para que para efectos laborales la hoja de delincuencia saliera en blanco, salvo ciertos delitos, digamos, de crimen organizado, de estafa o de uso de fondos públicos, pero entre los hechos que sí salen en la hoja de delincuencia, incluso después de esta reforma, son temas de acoso sexual. Entonces, va dentro de la misma línea. Si bien es cierto, no se está llevando a una esfera judicial, digamos, porque no estamos equiparando el proceso de comisión interna de una empresa con un proceso judicial, pero justamente lo que busca es equiparar acto punible penalmente por acoso sexual a un acto punible interno de las empresas, justamente también para este tipo de protección. Entonces, digamos que esa es la forma en la que se estuvo equiparando al momento de hacer el proyecto de ley, de decir, lo importante es dar visibilidad en temas de acoso sexual, sea una instancia privada dentro de una empresa o una instancia judicial. Entonces, es más bien reforzar o ampliar lo que ya per se existía, digamos, dentro de la ley. El tema de violencia sexual. Sí, yo me imagino que tuvo que haber algún tipo de investigación interna, pero si se hizo o si hay un criterio ya firmado por la Sala Constitucional sobre este proyecto, desconozco si existe a la fecha alguno.
Ok. La otra consulta, muchas gracias, es si nos plantean, si existe una política de derecho de petición, ¿podría usarse la misma estructura para estos fines en el caso de la solicitud de información sobre el registro de acosadores? Si la empresa tiene una política de derecho de petición. Sí, si ya la empresa lo tiene, excelente, porque ya tienen un paso adelantado. E incluso la recomendación sería que la misma política interna de acoso sexual haga referencia a esa política de petición para la hora de pedirlo. Porque, como les digo, al ser esto una obligación de la ley, debería existir dentro de la política de acoso sexual una referencia a esta sección del registro, de cómo se va a incluir, quién va a ser la persona encargada de custodiarlo y cuál va a ser el procedimiento para pedirlo. Entonces, si ya tienen una política para petición de información, eso es excelente, se puede casi que copy-paste o referirla a esa política, teniendo claro que entonces tiene que haber una apertura de quién puede pedirlo. Porque si la política interna es sobre peticiones de documentos para gente de la empresa, aquí tenemos que tener claro que la publicidad es más amplia y puede ser una persona externa de la empresa. Pero sí se podría revisar y homologar esta política de información. Uh-huh. Y finalmente era cuando estaba hablando sobre que el ejemplo que dio de que alguien podía hasta estar pasando por fuera de la empresa y querer pedir la lista. Aquí nos preguntan que si en la definición, que si hay algo donde se pueda buscar la definición de persona interesada para esta ley, porque en este caso hasta en redes sociales se podría poner la lista. Entonces, esa es la Sí, consulta. efectivamente, digamos, es un término súper amplio. Y si buscamos jurisprudencia o si buscamos, digamos, en textos legales, digamos, sobre definición y derecho civil, digamos, de quién es persona interesada, vamos a darnos cuenta que es un término súper amplio. De hecho, a nivel personal, digamos, aquí dentro de la empresa, nosotros consideramos que eso es un mal uso del lenguaje. Tal vez no debió haber sido cualquier persona interesada, el texto, digamos, las palabras utilizadas en el texto, porque cuando decimos cualquier persona es realmente cualquier persona. Yo puedo decir que yo estoy interesado en conocer el registro porque soy una persona que vivo cerca del centro de trabajo y quiero saber si hay acosadores cerca del lugar a donde yo vivo. Y no tengo nada que ver con la empresa y no los conozco a ustedes, ni siquiera sé qué hace la empresa, pero yo podría decir que soy un interesado porque quiero saber quiénes trabajan cerca de donde yo vivo o cerca de donde yo transito. Podría ser. Entonces, si se busca, digamos, lo que es doctrina y definiciones, incluso, digamos, en un diccionario jurídico, van a ver que la definición es bastante amplia y que más bien no nos ayuda a delimitarlo por ningún lado. Y el tema de la publicidad, perdón, en redes sociales, bueno, no es una recomendación. El hecho de que diga que tenga que ser público tampoco significa que lo vamos a hacer tan público, así como de publicarlo en redes sociales, porque podríamos caer también eventualmente en un cacería de brujas, digamos, donde las personas tampoco se trata de exponerlas al 100%. No es como que si hubo un caso y dicen como, sí, José Andrés, entonces voy a hacer un post que diga, nuevo acosador sexual de la empresa tal, y pongan mi foto y mi nombre, porque más bien, ¿verdad? Sería un uso extremo de la publicidad y estaríamos pudiendo hacer un eventual daño de imagen a esa persona. Sí, claro. Bueno, por ahora serían las que tenemos aquí. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a tratar de delimitar cuáles son las principales responsabilidades o cómo como empresa vamos a tratar de reducir todas estas preguntas tan buenas que están haciendo y cómo las vamos a delimitar y tratar de proteger a la empresa y a nuestros empleados. Porque hay que recordar algo, si ustedes deciden que esta persona va a seguir trabajando con ustedes, sigue siendo un empleado y también debería haber una obligación de la empresa de proteger a esa persona un poco. Entonces, vamos a hablar de la habilitación y actualización del registro de hostigadores sexuales. Tiene que haber por fuerza una persona encargada de custodiar esta información y de mantenerla actualizada. Si ustedes quieren que sea
si es una empresa grande, que tenga un director de cumplimiento, que sea esta persona, si quieren que sea el de recursos humanos, si quieren que lo maneje el equipo de legal interno de la empresa, pues está en ustedes decidir quién quieren que sea el responsable, pero sí es importante que haya uno o un departamento. Tal vez no hablemos de una persona, sino de un departamento. Deberíamos a lo interno delimitar y pensar quién queremos que lo lleve. Actualizaciones del tema ante interpretaciones posteriores de parte de las autoridades laborales. Bueno, tenemos que estar atentos de las noticias que salgan relacionadas con el tema. Y aquí, pues bueno, AED me imagino que es un gran plataforma, digamos, de información que les permitirá, digamos, mantenerse actualizados cuando haya algún recurso de amparo sobre este tema, si notifican que va a haber una reforma al reglamento, si posteriormente esta misma ley sufre nuevas inclusiones o temas. Es importante mantenerse actualizado porque la obligación existe. Ya que nos parezca bien, que nos parezca mal, que nos parezca excesivo, todos esos son sentires subjetivos y personales, pero al final de cuentas tenemos que entender que esto ya es una obligación de ley, que esto ya se publicó en la Gaceta y hay que hacerlo. ¿Cuáles van a ser estos medios para solicitar información? Si tienen una política interna ya para solicitud de información, revisarla, ver si se ajusta a estas necesidades. Si no tenemos una, entonces pensar cómo lo vamos a hacer interno, cuál va a ser el mecanismo, lo vamos a dar por teléfono, no lo vamos a dar por teléfono, mejor que sea un correo. La recomendación es que sea siempre, digamos, a través de un medio escrito, porque de esta manera así podremos saber quién lo pidió y quién contestó, cuándo contestamos y qué información dimos en ese momento. Permite tener, digamos, una trazabilidad de esta petición. Entonces, la recomendación es que siempre sea escrita, digamos, la forma de solicitud y de entregar la información. Establecer lineamientos, que es lo que hablábamos de quién la va a dar, quién va a tener el acceso, si la vamos a subir en la nube, digamos, de la compañía y que cualquier persona lo revise, o mejor que sea la persona que revise con recursos humanos directamente. Y el tema que les mencionaba al inicio, que se debe mantener un equilibrio en el ambiente laboral de la empresa para evitar actos de discriminación en perjuicio de estos hostigadores registrados. Entonces, este último punto va a ser, digamos, un reto interesante, porque cómo logramos que las personas y compañeros de trabajo no, digamos, logren ver a la persona más allá de este acto o de esta situación o este error que pudo haber cometido. O sea, estamos hablando de que hay situaciones de situaciones y habrán casos en los que probablemente, si fue algo muy grave, muy probablemente no va a ser una persona que ocupemos, digamos, de chicos, trátenlo bien o no lo hagan a un lado. Probablemente la decisión va a ser despedirlo sin responsabilidad, que la ley lo facilita. Pero, por ejemplo, en este ejemplo que hablaban de la persona que invita a salir, realmente está bien, incomodó a la muchacha, tal vez fue muy insistente, no entendió que no es no, pero realmente fue una conducta tan grave y tan mala como para que entonces nadie le vuelva a hablar y lo aíslen y todo eso. Va a ser un reto pues que se va a tener que trabajar y revisar, porque vemos que el riesgo más grande que podría suceder de este registro para las personas que sí se quedan en la empresa es cómo vamos a mantener la relación y el clima organizacional a nivel interno. Y bueno, como recomendaciones generales, ya para ir concluyendo, esta es una excelente oportunidad, como decíamos, para revisar y actualizar la política de hostigamiento sexual. Si ustedes tienen varios años de que se creó y ahí estaba y la tenían en el olvido o la tenían porque es un requerimiento legal, pero realmente no la han revisado bien, este es un excelente momento para ver si la política que ustedes manejan habla sobre el procedimiento, habla de la comisión de investigación, quiénes son los miembros o cómo se puede postularse uno para ser miembro de la comisión investigadora. Tenemos mecanismos a nivel interno para denunciar, hay una línea telefónica, hay un correo, hay
la gente sabe en mi empresa a quién acudir en caso de asesoría o dudas de este tema. Bueno, esta es una excelente oportunidad para revisar todos estos temas e incluso ver si también es una buena oportunidad para hacer un entrenamiento de refrescamiento para todos los empleados. Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿cuándo fue la última vez que mi empresa dio una capacitación en temas de acoso sexual o acoso laboral? Y aprovechemos esto para entrenarnos todos, refrescar temas y refrescar pues conductas. Definir a lo interno la manera en cómo se va a mantener actualizado el registro. No necesariamente tiene que ser una persona específica que digan, Erika va a ser la encargada de esto. Hablemos de departamentos, pensemos que la política sea algo más en firme, que no dependa de una persona física, sino del puesto. Que entonces, ok, la persona que está en este puesto se va a encargar de esto siempre. Entre las recomendaciones tenemos implementar una bitácora de solicitantes de información. Esto no está en la ley. Esto, digamos, es simplemente una recomendación nuestra que para efectos de trazabilidad siempre sería bueno decir, ok, sutanito pidió la información el día tal y se le suministró. Para que en el día de mañana, y esto es tratando de adelantarnos de posibles escenarios, si hay algún reclamo o si hay alguna situación o algo así ante redes sociales, autoridades judiciales, etcétera, poder saber quién pidió la información, quién fue el último en consultarla, etcétera. Si preguntó por alguna persona en específico o si vio la bitácora, digamos, el registro de forma general, siempre sería importante, pues, tener esta bitácora de solicitudes o, en su defecto, que siempre sea por un medio escrito para que ustedes puedan saber, la última persona que pidió esto fue José Gutiérrez. Él fue el último hace un mes. Eso sería importante. Respetar el principio de publicidad para todos los interesados. Aquí es, si bien es cierto, nosotros podemos poner ciertas reglas internas de pregúnteme nombre por nombre o pregúnteme por persona interesada y yo le digo si sí o si no. O mira, es que esto solo lo atendemos martes y viernes por correo electrónico. Todas esas cosas está bien que ustedes lo implementen, pero tampoco podemos convertirnos en algo súper protector o un proceso súper burocrático y trabado, porque la ley, al decir cualquier persona interesada, realmente abre las puertas a que sea cualquier persona. Entonces no podemos a nivel interno tratar de poner muchas trabas internas, porque entonces más bien luego alguien podría presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y decir, esta empresa no tiene un registro público, y podrían efectualmente verse ustedes ante una multa económica del Ministerio de Trabajo por no cumplir con esta obligación. La obligación o sanción económica de no llevar este registro de forma adecuada va a ser de 1 a 13 salarios, que es la misma multa, digamos, que hay en temas del Ministerio de Trabajo, digamos, cuando hay alguna falta leve o grave, digamos, en las empresas. Y también importante establecer el marco de resguardo del registro. Este registro, al ser información sensible y personal de las personas, debe tener una protección a la hora, en la forma en la que se va a guardar y respaldar esta información. Entonces, bueno, esto era el tema que veníamos a compartir con ustedes y a mencionarles. No sé si hay nuevas preguntas o preguntas adicionales. Había una última pregunta que ya justo le acaba de decir, que era cuál era la sanción o multa para la empresa que no tuviera el registro actualizado, pero también ahí mismo, bueno, aquí dice sí, ¿y qué pasa con las personas que tuvieron sanciones de hostigamiento sexual antes de que saliera la ley? Si tienen que incorporarse a este registro de acosadores o si es a partir de la publicación de la ley que se inicia el registro. Sí, la obligación legal es a partir de que se inicia el 29 de abril. O sea, cualquier proceso anterior a eso no debería de ir en el registro. Y cualquier caso, digamos, que se haya resuelto después del 29 de abril, debería de incluirse, digamos, ya en este registro. O sea, si ustedes en estos meses de mayo, junio, julio tuvieron algún caso en firme de acoso sexual, ya ustedes deberían de, pues, iniciar el registro de acosadores con el nombre de esa persona.
Sí, y don José Andrés, también consultan que si en el registro, o no en el registro, cuando se solicita, qué información se puede brindar, si se puede limitar a decir sí o no, o si deben ampliar detalles. Eso es una excelente pregunta. Esto también está en el limbo, no está dado por ley, digamos, cuál es la información que está. Nuestra recomendación más conservativa es de limitarlo a un sí o un no. Eh, Eventualmente decirle a las personas que pregunten, digamos, mira, yo quiero saber si José Andrés Gutiérrez está en el registro de su empresa, sí o no. Pero podría haber una persona que llegue a las puertas de su empresa y les diga, quiero ver el registro en su totalidad. O sea, quiero ver quiénes están en ese registro y pues eventualmente, si esa es la petición formal, al no haber una delimitación de ley, yo debería de poder entonces enseñar a la persona el registro. Le podría decir, claro, se lo enseño, pero tiene que venir a las oficinas, no se envía de forma electrónica, por ejemplo. No le puede tomar fotografías, sería simplemente que venga a la empresa y lo vea aquí en vivo, por ejemplo. Y en el registro, por lo general, lo que se tiene que incluir es el nombre de la persona, la fecha, digamos, en la que se firmó la sentencia, digamos, o que en el comité, mejor dicho, dijo o confirma que hubo una causa. Si quieren incluir el número de cédula, se puede incluir. Y el tipo de sanción, si esta persona fue despedida, fue amonestada o si fue suspendida, es lo que debería de ir dentro de ese registro. Pero a la hora de compartirlo con terceros, ustedes podrían delimitarse a decir sí o no, como forma inicial. Ya les puse el ejemplo de si yo como persona llego y digo, quiero consultar todo el registro, pues entonces ahí sí podrían ustedes como empresa decir, mira, esta información no se envía por correo, pero puede venir de lunes a viernes, de, no sé, de 8 a 1 y con mucho gusto la persona encargada se lo va a enseñar. Al no haber, digamos, una obligación, digamos, a la misma ley, no decir la forma en la que se debe enviar y todo eso, estos son los temas que ustedes a lo interno podrían regular. Claro. No sé si alguien más tiene alguna consulta, lo puede poner aquí en el chat. Por ahora esas eran las dudas que teníamos al respecto. Que creo que muchísimas gracias porque todas estas preguntas han ayudado para ampliar justamente el tema que se tenía planteado para el día de hoy. Recordarles que les vamos a enviar con el correo de agradecimiento el enlace de la grabación de este webinar y también la presentación que hizo don José Andrés. No sé si no tenemos más dudas o consultas. No sé si don José Andrés quiere hacer algún comentario final al respecto o recomendación final, no sé. Me parece que hay una en el chat. Bueno, acaba de entrar una de Si antes Micaelita, de la sí. ley alguien no se incluyó y comete alguna falta, se puede hacer referencia al caso anterior. Bueno, aquí el tema es que eventualmente esta persona que ustedes, por ejemplo, esto fue un tema del 2020, 2019, antes de que existiera la ley, esa persona que ustedes están incluyendo de más en el registro podría apelarlo ante sala segunda o sala constitucional, porque la ley sí es clara de que no es retroactivo y la obligación es a partir del 29 de abril. Entonces, si por casualidad esta persona se ve perjudicada, porque ustedes lo incluyen en el registro por algo que sucedió en el 2017, 2018, esta persona podría apelar y podría exigir que la remuevan del registro. Entonces, a la fecha, la recomendación es mejor hacerlo a partir del 29 de abril de este año y no incluir nombres de personas que hayan cometido, digamos, alguna falta anteriormente. Sí, perfecto. Bueno, creo que esa era la última consulta que teníamos, que esa sí se hizo abierta. Bueno, pues entonces en este caso nos queda más que agradecer profundamente a don José Andrés Gutiérrez por el espacio que nos ha dedicado, a Consortium Legal por su apoyo de siempre en diferentes temas, así como otras empresas asociadas legales que en diferentes momentos nos han apoyado en diferentes áreas del derecho y con las últimas reformas que van saliendo.
Gracias a Rebeca también por ser nuestro enlace y apoyarnos en este tipo de cosas. A todas y todos ustedes por unirse. Reiteramos que les vamos a enviar la información y que cualquier duda o consulta, pues también tienen los correos de AED donde pueden remitirnos si surge algo posterior y nosotras pues se lo comunicamos a don José Andrés por si amablemente nos puede también ayudar por si algo surgió posterior a esto. Muchísimas gracias entonces, gracias Gracias a ustedes. por el tiempo, sí, y ahí seguimos en contacto. Muy amables y que pasen un feliz día.